Bueno, de a poquito vamos entrando. Ahí estamos. Hoy tengo sonido, qué bien. ¿Tenés sonido? Sí, la semana pasada fue horrible. Ahí está. Sí, ahí está, bueno, está. No, bueno, vamos a seguir un poquito con esto. Entonces, bueno, lo que decía Sergio, los temas, ¿cuáles serían? Bueno, el tema de la amistad, sí, sin duda. También el tema de la amistad está en Borges de otra manera, mucho más minimalista, pero acá sí, acá, ahora vamos a darle un poco de basamento histórico a esto, cosa que mucho no nos gusta hacer, pero por ahí es pertinente, ¿no es cierto? De lo que tratan o sea, los protagonistas de los relatos de Saer son un grupo de gente, o sea, es raro que haya un protagonista solo, ¿no? A lo sumo es un solo enunciador, pero siempre está aludiendo a este grupo de personajes que se nombran en casi todos los relatos: Tomatis, Barco, El Ladeado, Washington Noriega, Los Garay, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre son gente que en algún momento, y ustedes van a ver que en todas las novelas de Sar hay un momento de ágape, hay un momento de encuentro. Un café, o se juntan a tomar whisky, o se juntan en una picada, en un patio cervecero de Santa Fe, o se juntan en la casa de uno a hacer un asado, o se juntan al salamín que decíamos el otro día. Y la instancia esta de la reunión, del famoso simposio del ágape, se viven con bastante intensidad. Ahora, uno percibe también en esas reuniones que los tipos no terminan de llegar nunca a nada, o sea, y que es lo que se percibe siempre en los relatos de Saer. Hay discusiones, o sea, se habla mucho de literatura, estos amigos, quien más, quien menos es un literato, o es un pintor, o es un músico, tienen alguna impronta así un poco artística, pero nunca se terminan de cerrar ningún concepto, o sea, nunca terminan los tipos de aferrar nada. De hecho, en esta novela glosa que veníamos nombrando, hay un gran asado en homenaje a Washington Noriega. Se produce una discusión en cierto modo metafísica acerca del vuelo de tres mosquitos, en fin, de un caballo que tropieza, ¿viste? Bueno, cosas así, que son absolutamente banales y ridículas vistas desde afuera, pero no para los tipos que estuvieron en esa reunión discutiendo de eso, un poco borrachos, un poco fumados, o sea, todo esto tiene mucho sentido, o sea, pero entonces lo que queda patente es la intensidad del calor y hasta el cariño que se tienen los personajes, o incluso cierta hostilidad entre algunos también. Toda esa intensidad de la reunión, en la que se trata de compartir cosas, termina en nada, o sea, terminan todos yéndose, ¿viste? Cada uno para su casa, y cada uno con una versión de los hechos, ¿no? Que es la que en definitiva los va a terminar constituyendo como personaje. Entonces, sí, Isaías, sí, pero puede ser que no haya ninguna apelación a la trascendencia, digamos, como para diferenciarlo de Borges, porque Borges siempre hay como siempre hay digamos, una apelación, una discusión, digamos, como un diálogo, ya sea con la metafísica, con la divinidad, o como que hay una metafísica de lo terrenal, ¿no? No aparece el sí, sí, tema sí. teológico en la obra. Acá no, en Saer no hay ninguna apelación a la Por eso, trascendencia. O por eso, sea, a eso voy, la vos diferencia. fíjate que cada vez que aparece una situación, digamos, que podría apuntar hacia una instancia trascendente, enseguida es ironizada y enseguida es desarmada en partículas más pequeñas que al final terminan quitándole todo sentido. Eh, en Nadie, Nada, Nunca hay una escena de un tipo que es un personaje absolutamente lateral y menor, que es un bañero de ahí de la playa del río, y que en algún momento, en su juventud,
trató de batir un récord de permanencia en el agua, ¿viste? Esas cosas que se hacen, ¿no? Si estuvo 3 días en el agua, había una lancha ahí que lo soportaba, y el tipo en algún momento tiene una visión, estando en el río, al tipo se le diluye todo el universo, y lo único que percibe son partículas de luz, pero sin ninguna conexión entre sí. El tipo está viendo el paisaje, efectivamente, pero lo está viendo absolutamente de una manera puntillista, si uno quiere, ¿no? Desarticulado, sin ninguna posibilidad de amalgama, digamos, lógica o entendible. Y al tipo le va a quedar eso de por vida, digamos, esa visión. De hecho, perdió el récord que quería batir, porque ya lo tuvieron que sacar del agua, quedó medio tarumba, habrás quedado, decía Carlos Argentino Daneri, ¿no es cierto? Y esa sensación de disgregación del universo le quedó para siempre. Después lo fue manejando, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, uno se va metiendo de nuevo en la realidad, pero siempre le quedó una cierta molestia. Ahora, eso al tipo no lo llevó a ningún lado. O sea, él podía haber alcanzado, si querés, el Satori, la iluminación, o, ¿viste? O podía haberse convertido en una cosa. Y no, sin embargo, no, ¿viste? Siguió siendo un bañero que leía historietas, o sea, no cambió nada, simplemente se le incorporó como un motivo de perturbación existencial, pero sin ninguna consecuencia. Y yo creo que en Borges tampoco los tipos se modifican demasiado, o sea, ¿qué pasa con el sacerdote este que recibe la revelación de la escritura del Dios? Y no pasa nada, decide callarse la boca y quedarse en el molde, y todo eso que él podía haber dicho que le hubiera devuelto su poder, su esplendor, incluso recuperar el imperio, no lo dice, se queda en el molde, en realidad no le sirvió para nada. Entonces, ahí hay bastante paralelo, digamos. Simplemente es como que Saer se queda en lo orgánico. O sea, no es que se queda en lo orgánico porque, o sea, porque no ve otra cosa, o sea, la descomposición máxima llega hasta eso. ¿eh? Hay una cosa mineral en Saer, digamos, de los elementos, de la tierra, del fuego, del agua, de lo que, como quieras llamarle, y no pasa de ahí la cosa. Y en el medio, los personajes que van moviéndose por ese paisaje con veleidades, digamos, artísticas, metafísicas, en fin, y lo cual resulta todavía más contrastante con ese calor espantoso de febrero, la sequía, los caballos muertos, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que Me, hace esta. me- Sí, Virginia. me hiciste acordar yo creo que es de Nadie, Nada, Nunca, toda una elucubración con un hueso de un animal que encuentran Ah, haciendo no, claro, eso es de El Limonero Real. del limonero. Sí. Y a Yo se parece, fragmento, justamente lo tengo acá porque Ah, es muy ilustrativo, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer algunos textos y después vamos a seguir un poco. lo mineral y me disparó para ahí Lo enseguida. mineral, claro, exactamente. O sea, digamos, algo surge de eso rugoso, que es, llamémosle el universo, como quien dice, por así decir, o sea, siempre estamos ahí, ¿no? Algo surge y ese algo después se va a volver a hundir ahí, y es como que no va a haber existido nunca. Eso parece ser lo que se desprende de la narrativa de Saer. Quiero decir otra cosa, para que por ahí, no para que se entienda, digamos, porque por ahí es un poco más cómodo para explicar esto. O sea, Saer es un tipo, es un narrador de la imagen, ¿no? Bueno, de la palabra ni hablar, trabaja con el lenguaje de una manera muy minuciosa. Pero lo que Saer siempre propone son imágenes, son imágenes. Vos estás viendo permanentemente lo que le ocurre a un personaje. En este Nadie, Nada, Nunca que decíamos hoy, está este bañero en la playa sentado mirando ahí nada, y entonces ve venir a un tipo que está viniendo desde la casa hasta el río, para meterse en el río. Y el tipo lo ve secuenciado, o sea, en algún momento se le hace toda la secuencia y está viendo cada movimiento que hizo el tipo desde la casa hasta el río como si fuera una sucesión de hombres que van caminando y era el mismo tipo. O sea, era la sensación interna que él le había dado esa percepción, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace Saer casi siempre en esas descripciones tan minuciosas, ¿viste? El cenicero tenía 2 colillas
y después, bueno, está, y la araña que estaba ahí. Bueno, uno está viendo permanentemente. Eso es un recurso, digamos, que se utiliza, hay que saber utilizarlo, ¿no? Eso se llama éfrasis. Es la famosa traslación a lo literario o al lenguaje de una imagen, o de varias imágenes, o de una secuencia de imágenes. Y eso Saer lo emplea permanentemente. Es un narrador de imágenes, Saer, de secuencias de imágenes. Saer tuvo, vamos a decirlo también, tuvo mucho que ver con la pintura, y conocía bastante de pintura, Saer. Tiene algunos textos sobre Malevich, por ejemplo, y era muy amigo de un pintor que se llamó Juan Pablo Renzi, de un pintor de ahí de Santa Fe. Es un tipo bastante conocido, y muy bueno. Si ustedes buscan después por ahí, este Pablo Renzi también era una especie de vanguardista en su pintura, y murió muy joven, en los 90, y a partir de que este Renzi muere, Saer llega a un acuerdo con la editorial, creo que era Seis Barral la que le publicaba las cosas. Entonces cada libro que salía de Saer estaba ilustrado con una pintura de Renzi. Si ustedes se fijan, si tienen algún libro ahí de Saer, van a ver que el dibujo de tapa es de Juan Pablo Renzi. Saer era un tipo bastante ducho en la pintura, y eso se nota también en la narración. Saer tiene un cuento que se llama, si ahora que después cuando les mande los cuentos completos, búsquenlo, que se llama Lo Visible, que es un texto exquisito y extraordinario, ¿no es cierto? Donde está mucho de este aspecto, habla mucho de la pintura. Está el Renzi de Piglia, dice, sí, es verdad, pero este es un Renzi. Piglia, Renzi era el segundo apellido de Piglia, entonces él se puso, su alter ego es Emilio Renzi, se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi, entonces él se puso Emilio Renzi, que era un poquito más soberbio que Piglia todavía, su alter ego, es parte de la ficción. Es un chiste, no se enojen porque yo a Piglia lo quiero mucho. Lo queremos en realidad. Bueno. Entonces, este aspecto pictórico es una cosa que también ustedes tienen que tener en cuenta cuando lean a Saer. Y a veces es bueno, esto lo dijimos algunas veces, me parece a mí, ¿no? Cuando uno se encara tanto con un poema, que puede... Ahí está entrando Mirta, mira, vamos a darle entrada. Cuando uno se encara con un poema en general es algo que cuesta leer, tiene otro código, ¿no? O con un relato así de este tipo, uno puede hacer el ejercicio de tratar de conectarse con ese texto como si ese texto fuera un cuadro, como un primer acercamiento que uno hace, para después sí sacar otras cosas, ¿no? Para uno no sentirse cohibido muchas veces, eso puede ayudar también. Y en el caso de Saer yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? Tratar de ir transcurriendo hasta que uno se acostumbra a esa prosa tan, digamos, tan detenida a cada momento por subordinadas, por comas y por aclaraciones, ¿no es cierto? Conviene tomárselo como si estuviera mirando un cuadro. Ahora les voy a leer un fragmentito, que ya vamos a empezar a leer algunos textos. No vamos a terminar con todo, como siempre, porque siempre nos termina superando el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. Yo les quiero leer algo para que ustedes vean este tema de la imagen, ¿no es cierto? Vamos a leer este. Este es un fragmento de la novela Nadie, Nada, Nunca, ¿no? Y dice así, escuchen esto: el piso duro y frío de baldosas coloradas lo hace estremecer cuando apoya en él la espalda desnuda. Deja los cigarrillos y los fósforos sobre su pecho. Mira el cielo raso, no piensa en nada. Su piel entibia casi enseguida las baldosas. Cierra los ojos y respira lento, inmóvil, haciendo crujir ligeramente el celofán del paquete de cigarrillos depositado sobre su pecho. Llega hasta sus oídos, sin estridencias, el rumor de febrero, el mes irreal, concentrado como en un grumo en la siesta. Se incorpora apoyándose sobre el antebrazo, y los cigarrillos y los fósforos saltan de su pecho, uno a cada lado de su cuerpo, chocando contra las baldosas coloradas.
Se incorpora todavía un poco más y se queda sentado mirando a su alrededor. Está la mesa y las sillas, las paredes blancas, el rectángulo de la ventana por el que la luz de la siesta, indirecta y ardiente, llena la habitación de una luminosidad mitigada. Contra la pared está el cenicero de barro cocido y entre su cuerpo y la pared en desorden las alpargatas. Y sobre el cenicero, negra, inmóvil, adherida al barro ahumado, súbita la araña. Fíjense toda esta imaginería que fuimos viendo, ¿no? Con el estribillo ese de las baldosas coloradas, que son los que nos mantienen localizados en esta escena, ¿no? Ta, 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 hasta que súbita la araña. Y ahí ya uno, viste, a mí me decís una araña y ya se me crispan los nervios, ¿no? Están en Santa Fe, no es una arañita de esas de la suerte, es una flor de araña, además. Bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Aunque la punta de la alpargata casi la toca, sigue inmóvil, como si fuese un dibujo negro, una mancha Rogers estampada en la cara exterior del cenicero, pero es demasiado gorda para dar esa ilusión, y emite, porque está viva, algo, un fluido, una corriente que permite incluso sin haberla visto saber que está ahí. Cuando la alpargata la toca, retrocede un momento. Parece como que va a retroceder, pero no hace más que poner en movimiento las patas traseras. Y después salta hacia un costado, despegándose del cenicero. No ha terminado de tocar el suelo, que ya la planta de la alpargata, que el gato blande, la aplasta contra la baldosa colorada. El centro del cuerpo negro se ha convertido en una masa viscosa, pero las patas continúan moviéndose rápidas. El gato, la alpargata en alto, dispuesto a dejarla caer por segunda vez, permanece inmóvil. De la masa viscosa ha comenzado a salir, después de un momento de confusión, un puñado de arañitas idénticas, réplicas reducidas de la que agoniza, que se dispersan despavoridas por la habitación. En la cara del gato se abre camino una sonrisa perpleja, maravillada, y después de un segundo de vacilación, la alpargata vuelve a golpear contra la baldosa resonando. Ahora la mancha ha quedado inmóvil y definitiva, adherida a la baldosa colorada. El gato mira a su alrededor. De las recién nacidas, producto de la rápida multiplicación que acaba de operarse, ni rastro. Esta es una escena tremenda. Y uno se queda, o sea, a mí me impresiona, ¿no es cierto? Mismo ahora que lo estoy leyendo, después de haberlo leído 50 veces, esto me sigue produciendo cierta incomodidad, cierto asco y cierto miedo también, y cierta cosa de imaginarme esa araña, ¿no? Gorda, o sea, mueve las patas traseras y de golpe salta, ¿no? Además, le pega el alpargatazo y se produce ese parto así monstruoso y salen las arañitas que este bicho tenía adentro. En ese párrafo, perdón Isaías, justo ahí me parece que es un poco una respuesta a lo que, a lo que preguntaba antes Sergio, que es la descripción de qué trata lo de Saer. En cualquier párrafo uno puede encontrar, porque en la excusa de lo cotidiano, como la araña y una alpargata, está el todo y la nada, ¿no? Sí. Esa araña que por la sola presencia, porque no dice presencia, pero se sabe que está ahí aunque no haga nada, porque está viva. Emite algo, emite. Emite algo, exacto. Ahí era un ejemplo nada más. Sí, claro, o sea, y ahí está, o sea, fíjate que no solo que la describe, que es gorda, que está arriba del cenicero, ¿no es cierto? Sino que además de eso, porque está viva, emite algo, y uno siente que está ahí, aunque no lo hubiera visto, uno sentiría que está ahí la araña. Eso la hace de una nitidez casi insoportable, ¿no? Sin embargo, acto seguido eso va a quedar reducido a nada, a una masa viscosa, y es lo mismo que le pasa a un ser humano o a cualquier manifestación que surja en el mundo. Salen todas esas arañitas, después Dios dirá qué pasará con esos bichos, ¿viste? Que a su vez, etcétera, 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 etcétera. Este es el planteo que hace Saer las cosas. Y las cosas, digamos, trascendentalmente no van para ningún lado. Hasta ahí se llega, ¿viste? Son en todo caso transformaciones, apariciones y desapariciones,
sin ninguna consecuencia, digamos, prestigiosa o trascendente o qué sé yo, o como uno quiera llamarlo, ¿no? Pero fíjense el grado de construcción de la imagen, ¿no? Es un maestro. Y después, bueno, está el famoso cuento ese que nombramos hace un rato, Sombras sobre vidrio esmerilado. Ese es el título de un cuadro, si uno quiere. Es el típico título de un cuadro, Sombras sobre vidrio esmerilado. Y así, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer otro fragmentito de Saer, a ver. Voy a leer ahora de algo, un fragmento de la última novela, ¿no es cierto?, de que es La Grande. Hay una escena, bueno, después que se lleva a cabo este asado, esta cantidad de gente que estuvo en la escena, se empiezan a despedir los tipos, como pasa siempre, ¿no?, en el patio, que unos se vuelven para la ciudad, otros se van para otro lado. Hay una cierta sensación de final, ¿no?, de cosa que, bueno, se termina, ¿eh? Como se van a terminar estas reuniones también dentro de poco, ¿viste? Entonces nos empezamos a despedir, ¿viste? Felices fiestas, que te vaya bien, etcétera, etcétera. Y pasa lo siguiente, ¿no? Dice, empieza el protagonista, ¿no? Empieza a acompañarlas hasta el Portón Blanco, pero dando 2 pasos se detiene de golpe. Incitando a las 2 mujeres que lo acompañan a que hagan lo mismo, señalando en medio del patio delantero un arbusto florecido, bajando la voz, pero no demasiado, para que puedan oírlo, y llevando después el dedo índice erguido, manteniendo vertical sobre los labios para incitarlos a hacer silencio, les dicen, miren, el colibrí. Todos dejan de hablar y giran la cabeza en dirección al arbusto de flores amarillas. Incluso Riera, que estaba sentado de espaldas a ese sector del patio, se incorpora y se queda mirando, aleteando sin parar. El cuerpo diminuto del pájaro se mantiene en el aire frente a una flor amarilla, mientras su pico se introduce en ella. El aleteo vertiginoso produce un efecto doblemente sorprendente al contrastar con la inmovilidad total del patio, los árboles, el pasto, el agua azul de la pileta, ahora que ningún cuerpo ni ninguna brisa lo turba, y sobre todo las figuras humanas que se han fijado en actitudes diversas, con la vista dirigida hacia el arbusto amarillo y el cuerpecito que sacude las alas con frenesí para neutralizar la fuerza de gravedad. Fíjense qué cosa mínima, y que quien más, quien menos ha vivido alguna vez algo por el estilo. Un colibrí de repente, nada, casi nada, un pajarito, hace que coagule toda la escena. Esa velocidad de las alas, esa suspensión, viste que parece un helicóptero que queda ahí inmóvil en el aire, contrastando con toda la inmovilidad del paisaje, de los árboles, del agua de la pileta, y de los tipos que quedaron duros, todos mirando el colibrí. Esa insurgencia de una noticia, ya que vamos a seguir con aquello de los haikus, ¿no? Esta noticia repentina del colibrí que los deja a todos detenidos en su circunstancia, víctimas del aguare, tal vez, como dirían los japoneses, ¿no? Pero acá está una escena absolutamente, digamos, porque además es cotidiana, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Nada, están mirando todos un pajarito. Y sin embargo es una escena muy intensa, ¿no? Y es muy intensa también por el lugar que ocupa en la narración. En este momento en que todos estos amigos y conocidos, después de haber comido ese asado, se están por despedir, tal vez para no volverse a ver nunca más. ¿Viste? ¿Quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido, como decía Borges, ¿no? Y todos absolutamente mirando al colibrí. Es una foto, dice Bea. Sí, claro, de alguna manera es una foto. Entonces, no nos olvidemos también que Saer, que cosa que me parece que yo no dije la semana pasada, daba clases de cine, o no sé si lo dije, en la Universidad del Litoral. Sí, lo dije hace un rato, ni me acuerdo. Bueno, entonces, esto también es muy cinematográfico, toda esta escena. Esto es un director de cine, se hace una fiesta. Un director de cine, no cualquiera, digamos, Herzog, por ejemplo, se haría una fiesta con esta escena, ¿no? Todos estos tipos mirando embobados
un colibrí, porque lo que está sucediendo es una cosa banal e irrelevante, pero a la vez es tremendamente convocante. Cuando aparece un bicho de esto, o cualquier otra cosa, en este caso es un colibrí, todo eso, toda la existencia de los tipos se coagula en ese preciso momento, ¿viste? Y se manifiesta en una inmovilidad, que es lo que transmite Saer. Es decir, nos está mostrando de alguna manera, como dijo Bea, una foto, un cuadro, si vos querés, ¿no? Una pequeña escena de una película. Y no va más allá de eso. O sea, acá esa aparición de colibrí no tiene ningún peso simbólico, no tiene ninguna, o sea, no apunta a ninguna otra instancia de la existencia. Es eso que está sucediendo ahora y que dentro de 2 minutos se va a diluir también. Y los tipos van a seguir en su carrera vital haciendo lo que puedan, ¿viste? Verán otros colibríes, ¿viste? Irán a otros lados, sucederán otras cosas, nunca lo sabremos, etcétera, etcétera, etcétera. El recorte llega hasta ahí. Eso sigue un poco más, el párrafo es un poco más extenso, pero me parece que eso es bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, una vez que uno se impuso de las historias de Saer, es Hopper en Colastine, dice acá, claro, dice Sergio. ¿Es verdad algo de eso? Ay, sí. Es como, y aparte nos encanta, si podemos decir, es el Hopper de Colastine, es el Herzog de Villa María, ¿viste? Es el Bob Dylan de Chacharramendi. Nunca es al revés, siempre es para ese lado, pero bueno, no importa. Ya lo lograremos también. Cuando, algún día diremos, son los chalchaleros de Minnesota, ¿viste? Alguien que nos imita, la veo difícil, pero posiblemente suceda. Bueno, entonces es así. Y la narrativa de Saer no nos va a llevar mucho más allá de eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Necesitamos que nos lleve más allá de eso? Yo creo que no. O sea, esto es una cosa que uno la disfruta desde la literatura. Y sobre todo en la retórica de Saer está todo. Es un poeta, es un escritor del lenguaje. Y uno tiene que aprender a disfrutar, digamos, no es el caso de ustedes, no es que yo se lo esté diciendo a ustedes, digamos, pero pienso en voz alta, ¿no es cierto? Uno cuando se encara con la literatura tiene que aprender a no depender de la peripecia, ¿viste? De que cómo empezó a pasar la cosa, cómo sigue, cómo va a terminar. Eso tiene su encanto, en cierto modo, pero eso es una mínima parte. En realidad, estos monstruos que estamos viendo van por otro lado, ¿viste? Y el disfrute es retórico, básicamente, es retórico. Uno cuando se acuerdan cuando leímos aquel fragmento de Buenos Aires Affair, que esa descripción de un cuarto sin narrador, digamos, ahí estaba, ¿qué necesitábamos? Nada, o sea, estábamos disfrutando de esa visita guiada por un cuarto, ¿no? Donde de a poquito nos fuimos enterando de lo que pasaba. Con Saer sucede lo mismo, ¿eh? Y está el placer de volver a leer, o sea, porque es un tipo que repite con los párrafos a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, con alguna pequeña variación, está ese placer de volver a entrar en el párrafo, en la pequeña situación que está narrando, pero con un matiz levemente distinto. Y así, de avances y de retrocesos y de repeticiones, uno va haciéndose cargo de la historia, porque uno al final se va a terminar enterando de esa cierta peripecia que está por detrás, ¿viste? Pero nunca va a ser lineal, nunca va a ser derecho para adelante, siempre yendo y viniendo, y yendo y viniendo, y yendo y viniendo, como en realidad suelen ocurrir las cosas en la vida llamada real, ¿no? Provisoriamente llamada real. Bueno, voy a parar un minuto, así me dicen algo ustedes, así me voy a quedar mudo, me parece, ¿no? Te vas a quedar mudo. Sí, ¿no? Hablando de Hopper, ¿vos habías hecho alguna vez algún paralelismo con De Chirico que me había gustado lo que habías comentado, ¿te acordás?
Sí, bueno, claro, acá podés tener algo parecido también, y ustedes lo tienen a Giorgio de Chirico, el pintor Surrealista. proto-surrealista, claro, es un poquito anterior a los surrealistas, pero bueno, más o menos va por el mismo lado, ¿no es cierto? Es un hombre, es un excelente dibujante, empezando por ahí, ¿no? Este, que planteaba imágenes de una extrema soledad, muy austeras, que por lo general eran pueblos y plazas vacías, en las que había una estatua, no, medio pesadillesca también, no demasiado, ¿no? Pero muy, o sea, muy bien, o sea, muy nítidamente dibujada, expuestas a una luz solar, digamos, por ahí extrema, lo cual también generaba una sombra muy acusada contra una pared desnuda, imágenes que terminaban siendo muy desasosegantes, ¿no es cierto? Una cosa muy notable. Y esa extrema nitidez era lo que lo sacaba del realismo, ramplón que uno podría ver en una foto, por ejemplo. O sea, al exacerbar la luz y ciertos detalles, lo que sucede no es más realidad, es menos realidad, o es algo que está más allá de la realidad, ¿no es cierto? Le da una nitidez que es casi onírica. Esto pasa también con muchas de estas descripciones de Saer, ¿no es cierto? O de sus repeticiones, ¿sí? O de sus repeticiones. A veces estos desplazamientos, me parece que pequeños desplazamientos dan una sensación mucho más angustiante que una descripción desopilante. A veces me estaba acordando de la pesquisa, que la pesadilla tiene que ver con no reconocer algunos objetos cotidianos, creo que eran billetes o algo así, que Claro. eran casi iguales, pero había algo que no se correspondía. Claro, bueno, y está, esa es la construcción Sairán. La pesquisa también, digamos, es un personaje, no quiero spoilear nada, ¿no? Cuento muy en líneas generales, pero en algún momento este personaje que estaba caminando por su realidad, llegaba a su casa, y de repente salía a caminar y el barrio era familiar, pero empezaba a ver cosas un poquito distintas. Este, Veía una puerta medio rara dentro de su mismo barrio, en la otra cuadra. Eso sucedía en París, ¿no es cierto? Una estatua viste, que no terminaba de reconocer y se preguntaba, ¿y esto de dónde salió? No, yo no me acuerdo. Y de repente por ahí metía las manos en el bolsillo, sacaba un billete y en el billete, en vez del prócer, estaba la esfinge, por ejemplo, o un monstruo cualquiera. Y resulta que el tipo estaba soñando, o sea, Saer no cuenta la transición entre la realidad y el sueño, va directamente al sueño. Entonces, esos pequeños detalles de sacar un billete que tiene el mismo color, que tiene los números, que tiene todo, Banco Central de la República Argentina, y en vez de aparecer, qué sé yo, no me acuerdo, ahora que no sé qué, me parece que hay animales en los billetes, pero no importa, en vez de aparecer Mitre, aparecía, qué sé yo, ¿quién puede ser? No sé, cualquier otra cosa, ¿eh? Sarmiento. Aparecía Sarmiento o aparecía Giordano, qué sé yo, el peluquero, ¿viste? Ah, Ponele. Entonces, esos pequeños desplazamientos terminan resultando mucho más horrorosos que si el tipo hubiera empezado a ver monstruos, ¿viste? O qué sé yo. O sea, es el horror. O sea, el pequeño desplazamiento que hace Kafka a veces también. sí, bueno, Sí, claro, claro, claro. De esa pequeña que te va convirtiendo a un animalito en un monstruo, en, en una Claro, presencia ominosa, digamos. exactamente, lo ominoso, ahí está. no se sabe a veces cuál es el sueño y cuál es la realidad. Exacto, exacto. Entonces el tipo veía la esfinge en un billete de, qué sé yo, no sé, de 1000 francos. El billete era perfecto, pero estaba la esfinge. Entonces ahí, por ahí el tipo se despertaba y se daba cuenta, viste, de que había sido una pesadilla. Pero el lector no se enteraba de lo que estaba sucediendo hasta que el tipo no se despertaba. No es que dice, viste, como se suele hacer, bueno, entonces llegó a su casa, se pegó una ducha, se acostó
y empezó a soñar con tal cosa, ¿viste? Por eso ¿viste? Muchos narradores de corte así realista tienen terror de que nosotros no entendamos que el tipo está soñando, ¿viste? El otro, o sea, se aseguran de que nos quede bien claro que la realidad es una cosa y el sueño es otro. Bueno, en SAE eso no sucede, ¿no es cierto? Incluso las situaciones que suceden en la vigilia tienen también a veces este carácter ominoso por la descripción repetitiva de un mismo movimiento, ¿no? Por la secuenciación esa que hace de un personaje moviéndose a lo mejor en una habitación, no hace falta que esté grandes desplazamientos, ¿no? Y lleva varias páginas el relato. Hay una parte creo que es también bueno, no me acuerdo, en un relato, esto que aparece Tomate, en que algo leímos el otro día, el tipo va desde la planta baja de la casa, sube a la terraza donde él tenía la habitación, vivía con la madre, qué sé yo. Y entonces dice, empieza, ahora estoy poniendo el pie en el primer escalón, ahora subo el otro, ahora estoy estando con los dos pies, bueno, y así hasta que el tipo sube hasta la terraza, y lo cual te lo convierte en una situación absolutamente desmadrada, casi épica, te diría yo, y absolutamente onírica. Porque el tipo se está cuestionando su estancia en el mundo en cada gesto que va haciendo. Y es una cosa, bueno, obviamente, si un lector de aventuras y de peripecias, o sea, llega a eso y, viste, no, dice, ¿esto qué es? ¿Viste? ¿De qué me estás hablando? O sea, uno quiere que el tipo suba y haga algo y la acción siga, ¿viste? Y después baje y se ponga de novio, se case y tengan hijos. Bueno, eso no sucede acá. Acá la aventura en Saer es instante a instante, instante a instante, ¿viste? Y nunca va a terminar en ninguna parte. O sea, va a haber o sea, como resultado de todo esto va a haber una historia general atrás. Obviamente, van a suceder cosas. De hecho, no sé, Sergio, si vos terminaste ya de leer Glosa. Casi, casi. Bueno, ahí te diste cuenta que hay un montón no hay una historia, hay muchas historias y muy complicadas, historias bastante terribles que le suceden a cada uno de los personajes, porque el tipo en algún momento se va para adelante también, así como se va para atrás. Entonces vos te enterás de un montón de historias, pero nunca te salís del procedimiento que está utilizando el tipo en el presente, nunca te salís de esa caminata en realidad. Y a la vez vivís otras historias, ¿no? Esto es arte. Hay que leerlo relajadamente, en principio encararlo un poco pictóricamente, como si uno estuviera mirando cuadros, no es mala idea, me parece a mí. ¿Alguna cosita que me quieran decir? No, yo solamente que sobrevolé recién esto del colibrí, que es un poco también la repetición de las alas, ¿no? Como el aleteo, como el caminar en un oso, y te da una sensación de angustia porque realmente uno ve al colibrí que pica una flor, pica la otra, y que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y él acá pone que en esa belleza, que no es futilidad decorativa, dice, No, es claro. cuestión trágica, dice. O sea que Claro, porque ese yo creo pobre que bicho, ese pobre ente, esa maquinita, va consumiendo permanentemente lo que absorbe. O sea, en realidad no tiene mucho sentido tampoco eso. Se va quemando en sí mismo, como cualquier fenómeno en realidad, como cualquier fenómeno que se manifieste, ¿no? esa es Claro. Después hay, en otro momento de esa misma narración, hay un momento que se quedan mirando una bolsa de supermercado de esas de plástico que vuela y sube por arriba de los árboles. Y tiene tanto sentido o tan poco sentido como esa visión del colibrí, ¿viste? Entonces, estos son los personajes de Saer. Estoy mirando acá a ver si no me olvido de alguna cosa de la biografía. Bueno, Saer cuando, al momento de publicar su primer libro, más o menos para el año 60, se va de Santa Fe, o sea, él consigue un trabajo en el diario El Litoral, ¿no? El de allá. Y entonces tiene la idea con otros ahí de hacer un pequeño suplemento, una página en el diario que salía los fines de semana para publicar poesía, un poquito, darle un poco más de un aspecto cultural, ¿no? Entonces publica ahí un cuento de él, no se le iba a perder, que
que habla de dos chicas que son lesbianas, qué sé yo. Entonces se arma un escándalo, pues bueno, Santa Fe en ese momento, la iglesia, bueno, va una manifestación de la Acción Católica a la puerta del diario, qué sé yo. La cuestión es que lo terminan, lo echan, obviamente lo echan del diario. Cuando lo rajan del diario,